debe quedar muy en claro, la extravasación de sangre, la salida de sangre fuera de los capilares. Es el depósito en las zonas de Cleaves. La lividez tiene la característica de tener un color, en términos generales, rojo violáceo o vinoso, un color vinoso del vino tinto. Pero también es cierto que hay factores que alteran el color de las livideces. Por ejemplo, en una muerte por inmersión, por sumersión, la hemodilución que se produce, la hemodilución es la aspiración de agua y el pasaje de agua a la sangre, hace que las livideces sean más tenues, más rosadas. Las livideces son un fenómeno que aparecen, en términos generales, alrededor de las 2 a 4 horas después de la muerte, se fijan, es decir, que ya no pueden desaparecer alrededor de las 12 horas, 12 a 14 horas. Los tiempos con respecto a las livideces son muy elásticos y naturalmente quedan indefinidamente, es decir, no indefinidamente, sino hasta el momento en que comienza la putrefacción, que aparece el periodo cromático de la putrefacción, donde las livideces se mimetizan con las manchas que aparecen producto de la putrefacción. El primer periodo de la putrefacción, que es el periodo cromático. Las livideces también sirven para, digamos, como un elemento más para la determinación de la hora de muerte. Y sobre esto, antes de terminar con la respuesta del señor abogado defensor, digo que para la determinación de la hora de muerte es necesario tratar de colectar lo más rápidamente posible cuando se encuentra un cadáver, sobre todo aquellos que todavía no han entrado en proceso de putrefacción, lo más rápidamente posible la mayor cantidad de datos. Nada más por ahora. Gracias, doctor. Si están atentos, continuamos. Doctor, si tenemos en cuenta que el doctor Alsina a las 22 horas de el día 5 de marzo del 2005 hace una inspección del cadáver en el lugar del hecho. Usted ha tomado, a los efectos de expedirse, conocimiento de cuanto se ha actuado en relación al lugar del hecho, donde se encontraba la víctima, etcétera, etcétera. Si con este dato que le acabo de dar, doctor, al cual habito el tema de la rigidez cadavérica y lo tan bien expresado por usted en el sentido de las livideces, ¿usted estaría en condiciones de decirnos aproximadamente o certeramente cuál ha sido la hora de muerte? ¿Respondo, señor presidente? Sí, adelante, por favor. En primer lugar, quiero señalar que ningún perito que se precie de serlo y además de ser serio puede responder certeramente el horario de muerte. Ni aún teniendo todas las variables que se utilizan para esto, siempre hay algunos imponderables que pueden actuar y que finalmente nos darían alguna variación en el horario de muerte. Con respecto, yendo ya a la concreta pregunta del señor abogado defensor, quiero decir que para responderle debo hacer previa una aclaración. Yo no estuve en el lugar de los hechos, yo no participé en la autopsia y yo solamente me guié
por la lectura y visualización de las fotografías de autos y muy especialmente por el informe de autopsia que realizó el señor perito de policía, el doctor Alsina. En tal sentido, con respecto a la inspección del lugar de los hechos, no encontré ningún elemento, solo la mención que hace el doctor Alsina en el inicio de la autopsia, o mejor dicho, cuando va a fijar el horario de muerte, cuando señala que por lo observado en el lugar de los hechos y el resultado de esta necropsia, estima el horario de muerte entre las 16 y las 17. Por otra parte, en la visualización de las fotografías del lugar del hecho, observo que hay lo que pareciera ser una rigidez cadavérica en miembros superiores. Es el único elemento que encuentro porque efectivamente no se le tomó la temperatura rectal, que es un parámetro importante. En ese momento no se mencionó que hubiera livideces. Después, cuando se hace la autopsia, se menciona que hay livideces dorsales, pero obviamente es por el tiempo que estuvo en la cámara refrigeradora el cuerpo. De manera tal que con ese elemento, yo coincido con esta apreciación que hizo el médico de policía en su informe de autopsia cuando habla de las 16 a las 17. Es una estimación con la que efectivamente yo coincido, salvo que ahora, me entero que es un error de transcripción, me entero que en realidad la rigidez es un espasmo, entonces realmente ya es como que no puedo contestarle, ya a mí se me han creado interrogantes que no es por carencia de conocimientos o falta de experiencia, sino que es porque, es decir, me han cambiado los parámetros. De manera tal que yo digo, para terminar, si se mantiene esto de la rigidez cadavérica, sobre todo lo que yo vi en las fotografías que me impresionó como rigidez en miembros superiores, y además se mantiene que por lo observado en el lugar del hecho y lo hallado en la necropsia, el horario tentativo es entre las 16 y las 17, yo digo que coincido, alrededor de las 16. Si me dice, ¿pudo ser a las 15? Digo, pudo ser 17, le digo, pudo ser, pero no me pida que me plante en un horario porque mi humilde experiencia. No le pido un horario exacto, le pido una franja horaria que científicamente sea la más probable o la más aproximada, que tenga un fundamento científico. Es que el único elemento, el único parámetro que yo encuentro para avalar esa hora de muerte escrito, ahora han aparecido nuevos elementos que a mí me dejan un poco, digamos, perplejo, pero bueno, es la rigidez que yo observé en miembros superiores en las fotografías. Ese es el elemento. Y calculando que la rigidez en miembros superiores está alrededor de las 4, 6 horas, 7 horas después de muerte, bueno, hay que hacer la cuenta a partir de las 22, que fue cuando se sacaron las fotografías el día 5 de marzo, hay que hacer la cuenta para atrás. ¿Nos podría decir entonces la franja horaria, por favor? 16 horas, como punto de partida para una hora en más, una hora en menos. Pido constancia, señoría. Vamos constancia. Doctor, ¿qué nos puede decir de esta cuestión que usted acaba de manifestar, que lo dejó perplejo, hacía referencia a la situación del espasmo?
Y yo puedo manifestar que he visto muy pocos en mi vida espasmos cadavéricos. Es una muerte brusca que generalmente afecta el sistema nervioso central. En los viejos y en los nuevos libros de medicina legal muestran un combatiente de la guerra de trincheras de la Primera Guerra Mundial, donde un balazo le atraviesa la cabeza y entonces queda con el cigarrillo en la mano. Esas cosas realmente muy singulares, pero en realidad yo no he visto muchos espasmos musculares, debo decirlo claramente. Me da la impresión que en este caso quizá no haya habido una muy correcta apreciación de que el fenómeno era espasmo muscular, porque después en la autopsia se pone rigidez instalada en los 4 miembros y demás, y cuando termina la autopsia ya la rigidez está en periodo de resolución, según las fotografías y demás. Aparecen las muertes bruscas, y esta, por lo que se puede inferir, no fue una muerte brusca. Es decir, hubo una secuencia de golpes. No me atrevo a determinar si primero fueron los del cráneo y después los de la cara, o si fueron primero los de la cara y después los del cráneo, o si fueron los del cráneo los golpes y la cara la aplastaron contra el fondo de la pileta, en fin. Lo que sí es evidente que hubo, y lo refleja el informe de la patóloga, aspiraciones bajo el agua, porque penetró líquido en las vías aéreas y en los pulmones. Por eso incluso la patóloga señala que es una asfixia mecánica. Le falta poner, que eso lo agrego yo bajo mi responsabilidad, por sumersión. Estaban llenas de agua las vías aéreas, y cuando se comprimían los pulmones, eso lo puso el señor autopsiante, resumaba líquido claro o acuoso. Indudablemente eso me hace pensar que hubo varias aspiraciones, de manera tal que no fue una muerte instantánea. La víctima, seguramente aún estando inconsciente, quizá ha hecho algún movimiento y demás, de manera tal que no es congruente ese tipo de muerte con la aparición del espasmo. Es normal que luego de hacer un informe de autopsia, o sea, 3 años después de haber completado un informe de autopsia en el que no se hizo mención alguna, se incorporen estas cuestiones tan trascendentes como la del espasmo. Si me permite, presidente, quiero hacer una pregunta. Pediría que me concrete la pregunta, porque no puedo emitir un juicio de valor sobre la tarea del colega el doctor Alsina. Lo que usted me pregunta es si se ve frecuentemente esto. Exactamente, si se ve frecuentemente. Yo muy frecuentemente no lo he visto. Voy a contestar, señor presidente. Quiero aclararle al señor abogado defensor que, obviamente, por una cuestión de economía de tiempo, economía procesal y demás, de ninguna manera me voy a poder poner a repetir las 62 carillas que componen mi currículum. Solamente digo: soy médico legista universitario, diplomado en la Universidad de Buenos Aires, soy doctor en medicina, soy especialista consultor en psiquiatría y psicología médica, y he sido hasta abril del año 2007, en que me cesaron en mi cargo como profesor titular por concurso en la Universidad de La Plata, en la Facultad de Medicina.